Bueno, pues muy buenos días a todos los compañeros de la Corporación Municipal. Daros las gracias a todos por acudir a este pleno extraordinario y urgente que, como es obvio, pues no estaba en la agenda de cada uno de nosotros, pero por los motivos que voy a exponer ahora, pues hemos tenido que hacerlo, como decía, de manera extraordinaria y urgente, ¿no? A ver, el pasado 19 de enero pues nos llegó una notificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, tanto al Ayuntamiento de Coín como al resto de ayuntamientos, que en el año 2019 refinanciamos los créditos ICO y por el cual le dimos 3 años más de carencia y por lo tanto la vigencia de esos créditos, que eran del año 2012 a 2032, pasaban del 2012 a 2035, ¿no? Pues nos llegó una notificación en la que, bueno, se nos instaba a que evidentemente los créditos ICO pasaban hasta el año 2035, pero el plan de ajuste no se modificó y llegaban hasta el año 2032. El plan de ajuste, en definitiva, es la tablita esta que tienen todos los grupos, en el que, bueno, de alguna forma el Ministerio de Hacienda pues nos va exigiendo cuáles son los parámetros en cuanto a los distintos capítulos de gastos, de ingresos que debe tener el ayuntamiento, o por lo menos en proporción gastos e ingresos durante todos los años de vigencia del plan de ajuste, para que de alguna forma podamos garantizar que podemos pagar esos créditos ICO. O sea, se supone que dentro de esos parámetros, si los presupuestos y las ejecuciones de presupuestos están dentro de esos parámetros, podremos pagar los créditos, ¿no? Una vez que se pinchaba por parte de la interventora en el enlace que había dentro de la notificación, pues daba una serie de plazos donde se podía rehacer el plan de ajuste y daba varios plazos, y el menos exigente era el 31 de octubre y el que teníamos más cercano era el del 30 de abril. Por lo tanto, se estaba preparando todo para que en el pleno de febrero, de manera ordinaria, pues se metiera como un punto más. La sorpresa es que el pasado 1 de febrero, por correo electrónico, que no por la plataforma, que es como se suele notificar, pues llega un correo del Ministerio de Hacienda donde dice que tiene que estar este plan de ajuste modificado antes del 12 de febrero. Y bueno, pues esa es la urgencia y es lo que tenemos que votar ahora. Como nos piden que sea antes del 12 de febrero, pues evidentemente ya no podíamos esperar el pleno ordinario de febrero y tenemos que hacerlo en esta semana con carácter extraordinario urgente. Así que lo primero que tenemos que hacer, como decía, es votar la inclusión por urgencia o la ejecución por urgencia de este pleno extraordinario. Así que voto a favor del mismo. Vale, pues se aprueba por unanimidad el realizar este pleno. Bueno, pues como decía, esa notificación que nos llega por parte del Ministerio de Hacienda lo que nos obliga es a modificar el plan de ajuste para, de alguna forma, estar controlados por el Ministerio y que tengamos que mandar, como bien saben todos los portavoces, todos esos trimestrales que traemos a pleno al Ministerio para, de alguna forma, controlarnos y que no nos salgamos de esos parámetros. Dentro del expediente aparece ya la nueva tabla con los datos hasta el año 2035 y, bueno, realmente no tiene un cambio sustancial. Si observan la tabla que teníamos antes, la del año 2032, ya a partir del año 2022 hasta el 2035 los ingresos eran constantes, o sea, no había una subida, cosa distinta del año 2012 a 2022, que nos exigían un aumento de ingresos del 3%, es decir, nos obligaban a aumentar los ingresos del presupuesto en un 3%, pero a partir del año 2022 ya se congelan y es la misma cantidad de 2032 al 2035, o sea que eso no se va a variar. Y en el caso de los gastos, pues exactamente igual, no se ha variado absolutamente nada, la única diferencia es que se incorpora dentro de la tabla 3 años más de lo que tenemos que pagar dentro de lo que son los gastos financieros, tanto los pasivos como los activos. Por lo demás es exactamente igual, simplemente, bueno, atendiendo los requerimientos que nos obliga el Ministerio de Hacienda, pues poder aprobar este nuevo plan de ajuste o esta modificación del plan de ajuste hasta el 2035 y que lo podamos remitir al Ministerio para que nos den el visto bueno y cumplamos con lo que nos marca. Yo me imagino que estas urgencias serán evidentemente también España está de alguna forma un poco semi-intervenida por parte de la Unión Europea y tienen que mandar una serie de datos a Europa de las economías y en este caso parte principal de la economía del país son los ayuntamientos, ¿no? Así que, bueno, pues solicitamos la aprobación o el apoyo de los grupos de la oposición para poder mandar este plan de ajuste y poderlo remitir al Ministerio de Hacienda. ¿Alguna intervención por parte de algún grupo? ¿Nada? Señora Guzmán. Buenos días a todas y todos. Por nuestra parte entendemos la urgencia porque ha estado totalmente justificada por parte del alcalde. Lo que no entendemos muy bien o no sabemos es si en el momento en que efectivamente hubo la última modificación del plan de ajuste no se sabía ya
que el plan de ajuste tenía que durar tanto como la financiación de la deuda, porque en ese sentido sí que parece que no ha sido un cambio por parte del Ministerio, sino avisar de que eso no se había hecho correctamente. Entonces, esa es la duda que nos cabe. Aquí vino a pleno, nosotros, por parte de los demás grupos, pues tampoco sabíamos si eso se podía hacer así o no. Lo que no sabemos es si desde el equipo de gobierno o desde el área económica sí se sabía que tenía que coincidir una cosa con otra. Luego ya, en cuanto al tema que nos trae, pues desde nuestro grupo hemos ido votando en contra desde el minuto cero a este tipo de medidas. Cuando vino por primera vez el plan de ajuste, votamos en contra. Venía a causa, como todas y todos sabemos, a raíz de la modificación del artículo de la Constitución y que llevó una ley de racionalización de las entidades públicas, ley con la que tampoco estábamos de acuerdo y menos de la forma en la que se hizo en ese momento, de tal forma que los ayuntamientos se tenían que endeudar en un préstamo y con este caso, y el Estado no daba ese préstamo directamente a los ayuntamientos, sino que era a través del Banco Central Europeo, con lo que en vez de pagar un 1%, los ayuntamientos tuvieron que empezar a pagar pues un 5%, incluso un 6%. En ese momento ya argumentábamos esto y votamos en contra de eso. Votamos en contra porque estábamos en contra de esa ley de racionalización, que el propio equipo de gobierno recientemente incluso decía que en este momento ya no tenía sentido, aunque justificaba que en aquel momento sí. Pero claro, todavía tenemos las consecuencias y las vamos a tener hasta 2035 de esa ley que no se tendría que haber hecho, según nosotras y nosotros, pues de esa manera. Cada vez que ha venido una modificación de este plan de ajuste, pues también hemos votado en contra. Hemos votado en contra de la refinanciación de la deuda, y ya nos parecía una barbaridad tener deuda hasta 2032, pero no veíamos claro esa refinanciación para alargar 3 años más, hasta 2035, lo que suponía una patada hacia adelante, pero que para pagar en más años, menos, pero al final se paga más intereses, como ocurre en cualquier préstamo cuando se alarga el tiempo de financiación. Y viene otra modificación, esta última modificación, que ya pensamos que será la última porque llega hasta 2035, otra modificación del plan de ajuste, y vamos a votar en contra, igual que en todas las demás, desde el principio, porque de donde vienen los planes de ajuste ya no estábamos de acuerdo, pero además, observando el cuadro que viene, se reconoce desde el propio equipo de gobierno que efectivamente no va a cambiar, solamente se alarga 3 años, pero que no hay ninguna modificación en las medidas de ese plan de ajuste. Observando el cuadro, que en su momento, cuando vino el otro cuadro, pues lo vimos, pero ahora lo hemos analizado más detenidamente y pensamos que hay medidas que sí se podrían o deberían de tomar, incluso en una modificación se podían hacer, entendemos, en este momento, como por ejemplo algunas en gastos, porque se toman, como bien ha dicho, algunas medidas en ingresos y en gastos solamente hay una medida, que entendemos que son las famosas horas extras de los trabajadores que ya no se pueden echar, pero hay otras medidas que pueden contemplar un plan de ajuste que vienen claramente en este cuadro, como son reducción del personal de confianza o reducción de la externalización de los trabajos que se puede hacer por parte del ayuntamiento y que entendemos que son medidas lógicas que se deberían de aplicar cuando estamos inmersos pues, en este plan de ajuste. Por todos estos motivos, nosotros, en coherencia con todo lo que llevamos votando desde el principio, vamos a votar en contra. ¿Una intervención? ¿Parte de un grupo? Sí, señor Rojas. Gracias. Buenos días a los compañeros y compañeras de corporación y a los vecinos que nos siguen a través de Canal Coim. Bueno, nosotros en su momento votamos en contra de aquel aumento de la carencia en 3 años porque entendíamos que era aumentar los intereses y, por tanto, al final aumentar el coste para el pueblo de Coim. Pero en esta ocasión entendemos que es algo
que lo que venimos a hacer es documentalmente recoger algo que de facto entiendo que dábamos por hecho, es decir, es lo lógico, si dura hasta 2035 la financiación, es lógico que dure también hasta 2035 en plan de ajuste. Por tanto, entendemos que es acomodar documentalmente, ya decimos, algo que de facto es así, es algo que está aprobado y entendemos que por responsabilidad no queda otra que votarlo a favor. Por tanto, nuestro voto será a favor. Sí, señor González. Sí, nosotros a esa prórroga o carencia sobrevenida votamos en contra, toda vez que era sobrevenir también más intereses a esa deuda que ya tiene el Ayuntamiento. Entendemos que hay una serie de medidas que podemos estar de acuerdo porque vienen a no perjudicar las arcas municipales en cuanto a más gastos, y a ese criterio, como dice la propuesta de estabilidad, pero otras no podemos apoyarlas, como se ha dicho, incluso lo de la externalización, lo de suponer más cargos de confianza de los que necesitamos. Por todo ello nosotros nos vamos a abstener. Bueno, pues yo creo que la refinanciación, como ya se explicó en su día, era muy necesaria precisamente para que lo que es el funcionamiento de este ayuntamiento siguiera hacia adelante. O sea, hace 3 años todavía teníamos 2 préstamos más, teníamos 3 pólizas de créditos más y teníamos una serie de deudas aparte de los créditos ICO que había que pagar. Al ganar esos 3 años de carencia, pudimos reducir esa carga financiera de los otros préstamos que los fuimos terminando y nos permitió de que, en lugar de tener que pagar 2 millones de euros a los bancos en el año 18, 19, 20, pues estuviéramos pagando pues 700, 800.000 euros. Cuando ya hemos terminado esos créditos en esos 3 años, ya hemos empezado a pagar el 1,5 millones de euros que estamos pagando a día de hoy. O sea, era una manera de poder sobrevivir a esa altísima carga de deuda que estábamos pagando año tras año, y sabíamos que en esos 18, 19, 20 y 21 íbamos a quitar una serie de préstamos que nos va a permitir, pues llegado el momento de la finalización, que ya ha finalizado ese plazo de carencia, poder seguir hacia adelante y mantener los servicios públicos. Es que era algo que había que hacer. O sea, era obvio el tema de la refinanciación, y cualquier grupo que hubiera estado llevando el equipo de gobierno, por supuesto, lo hubiera hecho, porque no quedaba otra manera. De la otra manera se hubieran visto peligrados algunos de los servicios públicos, porque los créditos había que pagarlos, sí o sí, y la deuda que había que pagarla sí o sí, y había que quitarla de otro sitio, o despidiendo gente, o recortando servicios deportivos o culturales, eventos de todo tipo, etcétera, etcétera. Y los números eran los que son. Y ahí, pues sinceramente, no había mucho margen de maniobra. Así que yo, sin perjuicio de que evidentemente una refinanciación pues lleva algunos pequeños gastos financieros, que no eran muchos porque los créditos ICO tienen un 0 y pico %, o sea que realmente los intereses que se están pagando a día de hoy todavía siguen siendo muy, muy, muy bajos, porque está en términos de prudencia financiera. Creo que ha merecido con creces el poder mantener muchos de los servicios públicos que hemos mantenido en los últimos 3 años, ¿no? Y en cuanto al resto de parámetros del plan de ajuste, los planes de ajuste, si lo ven, cada vez que aprobamos los presupuestos municipales, son algo flexibles. Sobre todo lo que mantenemos es esa horquilla de diferencia entre gastos e ingresos, ese superávit inicial, que es lo que más o menos es lo que te exige y es lo que justificamos ante el Ministerio de Hacienda, pero después la diferencia de capítulos es algo que nos permite el Gobierno que sea algo flexible. Por lo tanto, todos esos términos que han comentado están y no están reflejados en esa sábana, ¿no? Porque eso depende de un poco de la aprobación y de los distintos capítulos del presupuesto, pero que, como digo, se puede modificar independientemente del plan de ajuste. Pero bueno, en cualquier caso, lo que votamos en el día de hoy es un trámite legal, porque realmente, como decíamos, no modificamos nada, simplemente ajustamos el plan de ajuste al periodo de vigencia del crédito ICO y bueno, en definitiva lo tenemos que hacer sí o sí, si no, evidentemente tendríamos un requerimiento también por parte del Ministerio de Hacienda, porque estaríamos fuera de la legalidad. ¿Alguna intervención más o pasamos a la votación? Bueno, pues pasamos a la votación de este punto. Voto a favor del mismo. ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale, pues a favor tenemos Partido Popular, Socialistas y Ciudadanos. Abstenciones, Andalucía por sí, y en contra, Adelante Coín. Pues, sí, como este pleno es extraordinario y urgente, no hay preguntas, no hay nada más, así que se finaliza la sesión. Muchísimas gracias.